Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema segundo criterio de congruencia de triángulos. Este tema corresponde a la lección 10, congruencia de triángulos, de la unidad número 5, criterios de congruencia de triángulos. Pasemos a la clase. Segundo criterio de congruencia de triángulos. El problema de esta clase dice así: utiliza regla y transportador. Realiza lo siguiente. Literal A. Construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha. Aquí nos dan este segmento de recta y nos dan dos ángulos, como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Es decir, que vamos a tener dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. La idea vamos a explicarla en el desarrollo. Literal B. Compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. ¿Cómo son los triángulos? Pasemos a la solución. Para resolver este problema vamos a seguir las indicaciones siguientes. Construye un segmento de longitud BC. Un segmento de longitud BC es este que tenemos acá. Como puedes observar, este segmento está dibujado en una cuadrícula. Si tomamos como unidad cada cuadrito, podríamos decir que este segmento tiene 4 unidades. Vamos a dibujar este segmento en esta parte de acá. Aquí tenemos el segmento BC. Lo que tienes que hacer es tomar una regla y trazar esa longitud que se está indicando acá. Si el segmento se dibuja en un papel cuadriculado, podemos tomar 4 cuadrados como unidades de longitud. Entonces ya tenemos dibujado el segmento BC como se pedía en la indicación. Vamos a continuar con la segunda indicación. Mide el ángulo B. Vamos a medir el ángulo B y el ángulo C. Este ángulo que tenemos acá, en los respectivos extremos del segmento BC. Vamos a medirlos acá. Vamos a tomar esta medida de este ángulo, tomamos esta medida con un transportador y esta medida la vamos a ubicar en este extremo del segmento BC. De tal manera que nos queda de esta forma, donde trazamos este rayo. Enseguida tomamos la medida del ángulo C con el transportador ubicado en esta posición y esa medida la ubicamos en el punto C. En el punto C, que es el extremo del segmento BC, y trazamos este rayo, de tal manera que observa que los dos rayos se intersectan en un punto. Siguiente paso. Identifica la intersección de los rayos de los ángulos trazados, el ángulo B y el ángulo C. Aquí tenemos el ángulo B y aquí tenemos el ángulo C. Se intersectan los rayos en este punto. Ubicamos ese punto. Une los puntos y forma el triángulo ABC. Unimos los puntos para formar ese triángulo, el triángulo ABC. Y con esto finalizamos la construcción del triángulo que nos pide el problema. Pero la construcción del triángulo ABC podría tener diferentes posiciones. Por ejemplo, podríamos tener ubicado verticalmente el segmento BC, le vamos a llamar B'C', y medir este ángulo B en esta posición y medir el ángulo C en esta posición. De tal manera que si unimos, se nos forma este triángulo, que sería un triángulo dibujado en diferente posición, pero siguiendo siempre las especificaciones del problema que nos dice que utilicemos el segmento y los dos ángulos. Aquí tenemos el segmento y ubicamos los dos ángulos. También podríamos tener otros dos triángulos ubicados en diferente posición. Por ejemplo, aquí tenemos este segmento que lo vamos a dibujar de esta forma. En lugar de poner BC, ponemos CB. Y en el vértice B dibujamos el ángulo B. Y en el vértice C dibujamos el ángulo C, de tal forma que nos queda este triángulo. También podemos dibujar otro triángulo en esta posición. Aquí tenemos B'C'. En el extremo B' ubicamos el ángulo B y en el extremo C' dibujamos el ángulo C, de tal manera que se nos forma este triángulo. Entonces podemos dibujar el triángulo en diferentes posiciones siguiendo las especificaciones del problema. Nos vamos a quedar con estos dos triángulos y con estos dos triángulos vamos a contestar el literal B. El literal B nos dice: compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. ¿Cómo son los triángulos? Para comparar los dos triángulos tenemos que comparar sus lados y sus ángulos. ¿Cuáles lados? Los lados que son correspondientes. Observamos que el lado BC es correspondiente con el lado B'C'. Así que si comparamos estos dos lados, vemos que son iguales por construcción. ¿Por qué por construcción? Porque los hemos dibujado de tal manera que tienen la misma longitud. Ese es el primer paso que seguimos utilizando este segmento
ubicándolo en 4 cuadritos. Así que por construcción estos segmentos tienen la misma medida. Así tenemos también que el lado CA es igual al lado C'A', comparando los lados con un compás. Tomamos un compás y determinamos esta longitud. Y sin cambiar la abertura del compás, lo comparamos con su correspondiente lado homólogo. Y de esa forma podemos verificar que tienen la misma longitud. También tenemos que el lado AB es igual al lado A'B', comparando los lados con un compás. Ubicamos un compás en esta posición tomando la longitud que va desde A hasta B. Y sin cambiar la abertura del compás, ubicamos el compás en esta posición. De tal manera que podemos verificar que tienen la misma longitud. Podemos hacer lo mismo utilizando una regla, pero es más fácil hacerlo con un compás. Con los ángulos podemos decir lo siguiente. El ángulo C es igual al ángulo C' por construcción. Recordemos que el ángulo C ha sido dibujado con un transportador. Es decir, que estos ángulos se construyen con un transportador, por lo tanto, por construcción tienen que ser iguales. También tenemos que el ángulo B y el ángulo B' son iguales también por construcción. El ángulo B y el ángulo B' se han dibujado con transportador, por lo tanto, por construcción tienen la misma medida. Y finalmente tenemos que el ángulo A y el ángulo A' son iguales, comparando los ángulos con un transportador. Si ubicamos el transportador en esta posición y medimos el ángulo correspondiente, aquí podemos verificar que tiene aproximadamente 30 grados. Y medimos este ángulo, también podemos verificar que tiene aproximadamente 30 grados. Estos dos ángulos tienen la misma medida y eso lo podemos verificar utilizando un transportador. Y de esta forma podemos verificar que los lados correspondientes tienen la misma medida y los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. Entonces nuestra respuesta queda así. Al comparar los triángulos, puedes ver que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivos iguales sin importar la posición. En otras palabras, es condición suficiente que un lado sea congruente y que los ángulos que estén en los extremos sean congruentes para decir que los dos triángulos son triángulos congruentes. ¿Qué significa que sean triángulos congruentes? Que también sus otros lados tienen las mismas longitudes, ¿sí? Los lados correspondientes. Y el otro ángulo, el ángulo que no hemos incluido acá, también debe tener la misma medida. Esto que estoy mencionando lo vamos a recalcar en la conclusión. Veamos la conclusión. Segundo criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, observa, dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo, que se puede abreviar como ALA. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C', dado que el ángulo B es igual al ángulo B', el lado BC es igual al lado B', C', y el ángulo C es igual al ángulo C'. Visualicemos el criterio ángulo, lado, ángulo de la siguiente forma. Vamos a dibujar dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B', C'. Supongamos que en estos dos triángulos tenemos estas parejas de ángulos congruentes y también tenemos que este lado con este lado de acá tienen la misma medida. Esto es condición suficiente, observa, para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y C'. Es condición suficiente tener dos ángulos y el lado comprendido entre ellos congruentes en los dos triángulos. Por ejemplo, si tenemos estos dos ángulos, tenemos B con B' y C con C' son ángulos congruentes, y además tenemos que esta longitud en los dos triángulos tiene la misma medida, que la indicamos con dos rayitas en este caso. Si tenemos estas condiciones, podemos afirmar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', y C'. Veamos otro caso. Si tenemos el ángulo C con el ángulo C' congruentes y también tenemos el ángulo A con el ángulo A' congruentes y los lados que comparten estos dos triángulos tienen la misma medida, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Es condición suficiente. Bien, con esto creo que queda bastante claro el criterio lado, ángulo, lado.
Para que dos triángulos sean congruentes, es razón suficiente que tengan dos ángulos congruentes y el lado comprendido entre ellos de la misma medida. Con esta información ya estamos preparados para resolver el problema de repaso que nos presenta el libro texto. El problema es el siguiente. Identifica los pares de triángulos congruentes. El problema nos presenta 8 triángulos escritos de una manera bastante peculiar. Vamos a describir cada uno de los triángulos para identificar si nos están dando la información correcta que nos permita comparar los triángulos. En el literal A tenemos el triángulo de vértices A, B y C y nos dan el lado del triángulo que va desde el vértice B hasta el vértice C. Nos proporcionan el ángulo B que se encuentra en el vértice B y el ángulo C que se encuentra en el vértice C. Entonces, en este caso nos están dando la información correcta, porque si nos dan el lado BC, necesitamos conocer el ángulo que se encuentra en el vértice B y el ángulo que se encuentra en el vértice C, para poder compararlos por el criterio ángulo-lado-ángulo. En este caso tenemos esta información correcta. El literal B nos presenta el triángulo DEF. Nos proporcionan el lado que va desde el vértice E hasta el vértice F y nos dan el ángulo E y el ángulo F. En este caso estamos bien. En el literal C tenemos el triángulo GHI, nos proporcionan el lado GH y nos dan el ángulo G y el ángulo H. En este caso estamos bien. En el literal D nos dan el triángulo JKL, nos dan la medida del lado JK y nos dan el ángulo J y el ángulo K. En este caso también la información es correcta. En el literal E tenemos el triángulo MNO, nos proporcionan la medida del lado MO y nos dan el ángulo M y el ángulo O. En este caso estamos bien. En el literal F nos dan el triángulo PQR, nos proporcionan el lado PR y nos dan el ángulo P y el ángulo R. En este caso estamos bien. En el literal G nos dan el triángulo STU, nos dan el lado ST y nos dan el ángulo T y nos dan el ángulo U. En este caso, observa, tenemos un problema porque solo conocemos el ángulo del vértice T, pero no conocemos el ángulo del vértice S porque nos están dando el ángulo del vértice U. Para que comprendas de lo que estoy hablando, vamos a dibujar el triángulo STU. Aquí tenemos este triángulo de vértices STU. Nos proporcionan la longitud ST que mide 5 unidades. Esta longitud que va de S hasta T tiene 5 unidades y nos dan el ángulo T, que sería este de acá, mide 50 grados, y el ángulo U que mide 60 grados, que es este de acá. Advierte que nos dan estos dos ángulos, pero no conocemos la longitud de este lado. Entonces, en este triángulo podríamos hacer dos cosas. O buscamos encontrar de alguna manera este lado, o encontramos este ángulo y teniendo estos dos ángulos y este lado podemos comparar el triángulo con los otros que están en esa misma condición. En este caso, encontrar la longitud que va desde el vértice T hasta el vértice U representa cierta complicación, principalmente porque no hemos trabajado las herramientas matemáticas que nos permiten encontrar ese lado. Esas herramientas matemáticas se trabajan en un área que se llama trigonometría. Y para nuestro caso conviene mejor encontrar este ángulo, el ángulo que se encuentra en el vértice S. Ese ángulo tiene que valer 70 grados. ¿Por qué? Porque 70 más 60 más 50 suman 180 grados. Y lo que vamos a hacer es agregar el ángulo S al literal G. Lo agregamos en esta parte de acá y no vamos a utilizar el ángulo U, sino que vamos a tomar como información estos dos ángulos y el lado que comparten. De esta manera podemos comparar el literal G con los otros triángulos. Aquí tenemos ya la información completa. También el literal H presenta algo parecido al literal G. Nos dan el triángulo de vértices X, Y, Z. Nos dan el lado XZ que mide 6 unidades, el ángulo X que pertenece al vértice X y el ángulo Y que no pertenece a ninguno de estos dos vértices. Lo vamos a representar gráficamente para que podamos visualizarlo. Aquí tenemos el triángulo X, Y, Z. Nos están dando la longitud XZ. Esta longitud que va desde X hasta Z mide 6 unidades. Observa, aquí tenemos 6 unidades. Nos dan el ángulo X que mide 60 grados y nos dan el ángulo Y que mide 50 grados. Observa que necesitamos esta longitud, ¿sí? No tenemos esta longitud porque nos están dando estos dos ángulos,
pero nos dan esta longitud, así que lo que vamos a hacer es encontrar este ángulo de acá, el ángulo Z. El ángulo Z tiene que medir 70 grados, porque 70 más 60 más 50 suman 180 grados. Teniendo estos dos ángulos y el lado que se encuentra entre esos dos ángulos, podemos utilizar este ángulo, lo ubicamos en esta parte de acá, tachamos el ángulo y podemos utilizar el ángulo Z y el ángulo X para poderlo comparar con los otros triángulos. Y de esta forma ya completamos los datos que necesitamos para comparar los 8 triángulos. Para comparar los triángulos vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a fijar primero en la longitud. Aquí tenemos una longitud de 5 unidades. Entonces tenemos también que el lado JK mide 5 unidades, MO mide 5 unidades y ST mide 5 unidades. ¿Por qué necesitamos estos valores que sean iguales? Porque para que sean congruentes tienen que tener ese lado de la misma longitud. Además deben tener los ángulos correspondientes a esos vértices en las mismas medidas. En este caso tenemos que el ángulo B mide 35 grados y aquí tenemos, veamos, aquí tenemos 35 grados. El ángulo C mide 100 grados y aquí tenemos 100 grados. Advierte que el triángulo de vértices ABC y el triángulo de vértices MNO tienen las mismas medidas. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son triángulos congruentes. Vamos a poner esa información acá. El triángulo de vértices ABC es congruente con el triángulo de vértices MNO. Vamos a tachar estos dos triángulos para que no nos confundamos con la información. Vamos a comparar estos dos triángulos. Observa que tenemos 5 y 5, aquí tenemos 60 y 50 grados y aquí tenemos 50 y 70 grados. En este caso podemos decir que estos dos triángulos no son triángulos congruentes, porque para que sean congruentes también tienen que tener los mismos ángulos. Continuamos comparando los otros triángulos. Tenemos aquí el lado EF que mide 6 unidades, aquí tenemos 6 unidades, 6 unidades y 6 unidades. Estos triángulos tienen la característica de que estos lados tienen la misma medida. Veamos los ángulos. Aquí tenemos 50 grados, 70 grados. 40 grados, 110 grados, 110 grados, 40 grados, 60 grados, 70 grados. Observa, en este caso tenemos un ángulo de 40 acá y otro de 40, 110 y 110. Estos dos triángulos son triángulos congruentes. El triángulo GHI y el triángulo PQR. Vamos a poner eso acá. El triángulo GHI es congruente con el triángulo PQR. Vamos a tachar estos dos triángulos y nos quedamos con estos dos, que son los últimos que vamos a comparar. Observamos que tienen 6 unidades y 6 unidades. Comparten este lado de la misma longitud, pero los ángulos, observa, 50 grados, 70 grados y aquí tenemos 60 grados y 70 grados. Los ángulos no son ángulos congruentes porque no tienen la misma medida. Bien, estos dos tienen la misma medida, pero estos dos no tienen la misma medida. Entonces, el triángulo DEF no es congruente con el triángulo XYZ. Y así tenemos que solamente esta pareja de triángulos son triángulos congruentes. Veamos entonces que nos queda como respuesta: el triángulo de vértices ABC es congruente con el triángulo de vértices MNO, que serían estos dos. Y el triángulo de vértices GHI es congruente con el triángulo de vértices PQR, que serían estos dos. Y los demás triángulos no tienen ninguna relación de congruencia. Con esto finalizamos el problema. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Número 1. Si los triángulos siguientes son congruentes, compara las medidas de sus lados y ángulos correspondientes y representa la congruencia de los triángulos usando el símbolo de congruencia. ¿Qué tenemos que hacer con estos dos triángulos? Lo que tenemos que hacer es tomar una regla y medir las longitudes de los triángulos, las longitudes de esos lados de los triángulos. Y también tomar un transportador y medir los ángulos de los dos triángulos, de tal manera que podamos comparar los ángulos correspondientes y los lados correspondientes de los dos triángulos. ¿Cuáles serían los lados correspondientes? Los lados que nos den la misma medida. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Los ángulos que también den la misma medida. El segundo problema de repaso nos dice: identifica los pares de triángulos congruentes. Nos dan 4 triángulos y para cada triángulo conocemos sus 3 lados. Así que aquí vamos a comparar estos triángulos por el criterio lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir? Que los triángulos que tienen sus 3 lados
de la misma medida son triángulos congruentes. Seguimos. El problema que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondiente a esta clase es este. Identifica los pares de triángulos congruentes. Nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos y en estos 6 triángulos nos dan un lado y nos dan 2 ángulos. Este problema lo vamos a trabajar similar al problema que acabamos de trabajar. Es decir, que tenemos que identificar lados que tienen la misma medida y también identificar que la pareja de ángulos tengan la misma medida. Y por el criterio ángulo, lado, ángulo, definir que los triángulos son congruentes. Ok, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la clase te pareció interesante, si te ha servido para tus propósitos académicos, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.